Hace 8 meses dejé de trabajar en Petroperú. Ahí laboré casi 12 años y al comienzo de ese tiempo me tocó atender a un par de periodistas ingleses muy jóvenes que venían a ofrecer avisos, publicidad en una revista internacional, ¿no? Después de atenderlos, eh, pidieron poder visitar el edificio, la sede principal de la empresa que queda en Lima, en el distrito de San Isidro, y que es un edificio brutalista. Y efectivamente los acompañé a dar una gira por distintas partes. Habían algunos pisos que en aquella época estaban desocupados y otros, digamos, tenían una muy buena vista de la ciudad. Y cuando se fueron, yo también me quedé interesado en el tema. Durante algunos años de mi trabajo ahí hubo que laborar sábados, domingos, por varios meses. Y teníamos que quedarnos prácticamente todo el día y buena parte de la noche, ¿no? Entonces había cierto tiempo libre, entre comillas, mientras habían aprobaciones y discusiones y reuniones, en las cuales uno podía hacer esa gira nuevamente, ¿no? Y me interesó tanto el estilo brutalista del edificio que tomé y tengo una colección de fotos del edificio interna, ¿no? Totalmente particular por el puro gusto mío, ¿no? Y al final de mis labores ahí estaba ya tan impresionado por este estilo brutalista que incluso influenciaron, el edificio influenció varios de mis poemas de mi último libro, Lejos del Día. Entonces pueden entender ustedes por qué entonces me interesó tanto esta película, El Brutalista, que les quiero comentar hoy día, ¿no? Ahora bien, justo antes de ver El Brutalista, tuve oportunidad de ver otra película danesa llamada La Mujer de la Aguja, una película expresionista, oscura, intensa, ¿no? Tremenda, realmente una historia terrible, pero basada en un hecho real, ¿de acuerdo? O inspirada en un hecho real, ¿no? Y cuando vi El Brutalista, yo pensé también que el protagonista de esta película, el supuesto arquitecto Laszlo Toth, realmente mientras iba viendo la película, era digamos, un personaje real, ¿no? Pero luego, leyendo, me enteré de que no, que es un personaje basado en varios arquitectos, creo que son 4 arquitectos, ¿no? Todos ellos más o menos tributarios de este estilo, ¿no? Que digamos, que busca mostrar, digamos, el cemento, digamos, ¿no? Y entonces cuando descubrí que no era una historia real, porque en la segunda parte se ven algunas cosas crudas también, la película como se me cayó un escaloncito para abajo, ¿no? Porque es realmente una gran película, ¿no? Altamente recomendable, a pesar de que es una película extensa, ¿no? Que dura más de 3 horas y tiene incluso un intermedio de 15 minutos, ¿no? Pero la película es realmente llevadera y es un despliegue audiovisual espectacular, ¿no? Lo primero que me llamó la atención en esta película fue cómo recibían los norteamericanos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial a los migrantes que huían de una Europa devastada por la guerra, ¿no? Y la persecución, digamos, que habían sido víctimas por parte primero de los nazis y luego, aunque eso no está del todo insinuado en la película o desarrollado, por parte de los rusos o de la Unión Soviética, ¿no? Y eso crea un contraste enorme entre lo que se está viviendo hoy día en Estados Unidos respecto a los migrantes y cómo ese país tuvo durante varias épocas de su historia una apertura total a la inmigración. Incluso es un país de migrantes, ¿no?
Y es lo primero que destaca, porque este personaje, Laszlo Todd, viene y su familia se queda en unos campos de prisioneros, de los cuales no pueden salir sino ya hasta avanzada la película, ¿no? Entonces él llega acá, tiene sus parientes en Estados Unidos y comienza lentamente su vida profesional o reinicia su vida profesional. Pero, ¿cómo decirlo? Lo que al comienzo fue una apertura a la migración, luego se muestra cómo la sociedad norteamericana también puede ahogar a los migrantes. Los reciben, pero también te pueden acosar, ¿no? Que es lo que a él le pasa en un primer momento, luego tiene que trabajar en condiciones sumamente difíciles, y luego viene la segunda cosa que me atrajo de la película, ¿no? Que es el azar. Es decir, un millonario de pronto descubre que este Laszlo Todd que está trabajando como un obrero de construcción realmente es un arquitecto reconocido, de fama mundial, bueno, de fama europea en todo caso, pero desconocido en Estados Unidos, ¿no? Y entonces este millonario que tiene sueños de grandeza, etcétera, lo contrata en exclusiva y durante un tiempo le da todo el apoyo, toda la confianza, todos los recursos para que construya un centro monumental, ¿no? Un centro comercial y artístico y religioso, por supuesto, monumental en Nueva Jersey, ¿no? Y la película trata de esa, ¿no? O sea, ya son varias partes de la película, ¿no? Pero luego, como le pasó antes en sus primeros inicios, vuelve esta relación a conflictuarse, la relación entre Todd y el millonario, ¿no? Apellidado, por cierto, Van Buren, como personaje, digamos, ¿no? Luego se trasladan a Europa y en Europa buscan el mármol para construir el edificio, etcétera. Hay unas escenas italianas y ahí es donde ocurren también, estamos hablando de la segunda parte de la película, escenas muy fuertes, digamos, ¿no? Inesperadas, pero que muestran hasta qué grado este millonario era un depredador, no un explotador, porque desde que lo conocen es un racista, es un personaje maltratador, desbocado, pero al mismo tiempo con ínfulas de grandeza y con respeto inicial al talento, etcétera, ¿no? Y su hijo es digno heredero del padre, ¿no? Y al mismo tiempo él mismo víctima del padre hasta cierto punto, o quizás en gran punto, ¿no? Entonces todo se vuelve una historia fuerte, ¿no? Complicada, ya no solamente para Todd, sino para su familia, eh, una mujer, su esposa y su sobrina, ¿no? Se vuelve una situación complicada, dura, difícil. Y luego finalmente viene el epílogo, ¿no? Que es ya, digamos, en los años 80, me parece, todo ficticio, por supuesto, en Venecia, y ahí concluye la película, ¿no? Esta última parte, este epílogo, es un poco débil, sinceramente, ¿no? Pero no llega a opacar toda la grandeza, el despliegue audiovisual de la película, ¿no? Y toda la historia monumental que acá se narra y que recuerda hasta cierto punto de manera vaga El Ciudadano de Orson Welles, ¿no? Es ese tipo de personalidad que digamos, se muestra en la película y que es el gran enfrentador de Todd, ¿no? Y por supuesto se discute mucho sobre arquitectura y se muestra todo el proceso de construcción, los planos, los diseños, ejemplos, etcétera, ¿no? Y esa es otra gran virtud de la película, ¿no? Entonces es una película altamente recomendable pese a ese detalle final que he mencionado y merece disfrutarse, la recomiendo ampliamente. Mi nombre es Juan José Beteta, hasta la próxima película.